Decimos muy buenas tardes, muy buenas tardes desde Costa Rica. Pura vida para todos por acá. Denme un segundito que estoy ya haciendo las invitaciones para tener por acá a mi compañera y amiga y de Argentina. Y también vamos a invitar aquí a Andrés Lopera Sánchez. Uy, hermano, ¿cómo así? Vamos a ver, ¿quién entró? ¡Ay, aquí Hola, están! Yo hola ya estaba Fernando. haciendo un poquito de colombiano, ¿sí o qué, hermano? ¿Ah? Sí, ¿qué más? ¿Qué Acá más? Lopera Sánchez, saludos a todos y todas los que están en este podcast, un gran abrazo y muchas gracias a Escudo Corona por invitarme a este espacio. Saludos Fernando, ¿cómo estás? Pues, hermano, aquí, ¿qué te digo? Golpeadito un poco, una semana bien ahí en cama, pero todo bien, no hay ningún problema, todo bien, ya Ah, más saliendo que otra cosa. ¿Y vos qué? ¿Cómo has estado? bien, bien, bien. Aquí, eh, hombre, yo soy un obrero de la letra. Entonces, escribiendo mucho, dándole y también, pues bueno, muy feliz. Hoy ha sido un muy buen día, pues estamos en este podcast, en este en vivo, haciendo conexiones con Argentina, con Costa Rica. Hoy tuve una reunión muy interesante con una persona que nos conocíamos virtualmente de Panamá y estamos haciendo ahí también muy buenos nexos, muy buenos, se vienen proyectos buenos. Pues qué Entonces, maravilla, verás que yo me alegra tanto eso porque Escudo Corona nace en el 2011 con esa filosofía, ¿no? De expandir, de tirar puentes, de mira, Sandra generar... ya está, Ya, ok, invítala, invítala. ya, es que me está mandando invitación, yo lo que hago siempre es invitar, o sea, pero bueno, ahí Ok, está. ahí está. Bienvenida, Sandra, desde Hola, hola Argentina. Andrés, pura vida, Hola. qué chévere. Sí, sí, sí. Les cuento, podemos invitar a personas a que lleguen a este en vivo. ¿Cómo? Abajo en la parte inferior hay como un avioncito de papel. Si lo hunden, les aparecen las personas con quienes más han chateado en los últimos días por esta vía, ¿cierto? Ujú, Entonces, cierto. ahí se invitan a esas personas y se les manda una notificación y lo ven en este momento en directo o lo pueden ver después. Claro. Lo Sí, pueden ver después. sí, Andrés, Entonces, la cuenta misma, cuando se inicia el vivo, manda un claro, aviso a todos anuncia. los seguidores también. Sí, 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 Claro, bárbaro. claro, claro. Bueno, ¿y cómo van? Muy Pues bien, muy bien. Sí. contentos. Dale, Yo Sandra, también. que ya yo conversé un par de minutitos. Dale vos. Muchísimas gracias y bueno, un placer para nosotros, nosotras estar acá en este ratito que hemos dedicado ahora casi todos los días, ¿no, Fernando? A ser vivos y a difundir a todos los compañeros y compañeras del quehacer audiovisual. Bueno, Súper. te voy a presentar formalmente, obviamente que hay muchísima gente que te conoce porque tenés un extenso camino, un extenso recorrido, pero sí vamos a decir, para quienes no, que, bueno, Lopera Sánchez, ¿sí? Así lo llamamos, es escritor, guionista colombiano, residente en Bogotá. Sí, Ahí está, muy bien. Y que se dedica desde el 2001 al oficio, o sea, en todos estos años. 90 guiones y proyectos de múltiples formatos. Un largometraje, 4 en postproducción, 8 en financiación, 5 documentales, 4 libros publicados, 14 series web, 2 series estrenadas, obras de teatro,
Una cosa Respira, impresionante. respira, Sandra, respira, por favor, que te me vas a ahogar con esa presentación. No, soy un obrero, simplemente soy un obrero de la letra. Soy un obrero de la letra y esto es lo que más me gusta. Esta es mi vida y en esto pongo todo mi esfuerzo, en construir historias, en escribir, en estudiar y bueno, aquí estamos. Qué bueno. Sí, 30 selecciones y nominaciones de sus guiones. Ganaste 12 premios nacionales e internacionales. Sos conferencista y facilitador y docente, asesor de proyectos audiovisuales, jurado de convocatorias. ¿Sigo? Voy a estar 1 hora y media. No, 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 no. Simplemente obrero de las letras. Así, ¿sí? Pero es hermoso y es estimulante poder contar todo ese recorrido porque es posible, eso significa que es posible, que uno puede estar concentrado y enfocado, ¿no, Fer? Y hacer muchas cosas. Y bueno, desde el 2024 inició también un ciclo de masterclass, ¿no? Que después nos va a contar, talleres, presentaciones. Entonces estuve viajando por Manhattan, Costa Rica, el Bronx, ay, qué miedo. Bueno, Guatemala, Bueno, algunas de estas fueron con la modalidad virtual. La bien, virtualidad es una maravilla, nos conecta. Entonces, por ejemplo, en Nueva York no pude ir, pero estaban esperando como 40 personas y durante la masterclass de cómo negociar un guión, hubo siempre mínimo 120 personas, pero hubo picos de 130, 170 de diferentes partes del mundo. Entonces, la virtualidad es una herramienta que tenemos que saber aprovechar. Mira, mira, por ejemplo, aquí estamos. Bueno, aquí Joaquín nos estamos. saluda. Joaquín Marta, Borda, sí. Marta, ¿está también? Marta también. Marta Mauricio también. Borda. Mauricio Borda me Mauricio. escribió recién para preguntarme y le pasé el link y seguramente Sí. se va a sumar ahora. La No, gente ya de está, ya está ahí. Ya están Ya ahí. está. Le mandamos un beso, Fer, también, ¿no? A la gente de The Crew. Y tenemos que decir con mucho orgullo y alegría que son nuestro primer aliado estratégico. Una hermosa página, plataforma en realidad, que une también a trabajadores del arte audiovisual de todos los roles habidos y por haber. ¿Sí? Camarógrafos, directores, director de arte, bueno, todo lo que existe está concentrado en esa plataforma que por ahora es gratuita y de paso decimos que se inscriban y abran su perfil urgente, ya. Otra cosa Ya, que quiero decir urgente, Andrés y Fer, disculpen, pero es muy urgente, es que el lunes, ¿qué pasa el lunes? Fernando Meneses, por favor. Ay, ya se nos viene el cierre para poder entregar los materiales. Pero bueno, todavía falta mañana y pasado mañana y el mismo lunes, así que tenemos tiempo todavía, ¿no? Para movernos y recibir todos esos guiones que ya están entrando los materiales, ¿no? qué bueno. Exactamente, de muchos países, de 3 minutos, o sea, solamente con 3 minutos tienen todavía tiempo para hacer algo, para crear, y aparte hay concursos que son así, de rapidez, ¿no? En un día, ¡pum!, a crear. Bueno, ¿por qué no puede pasar acá? La situación de calle como tema principal, ¿sí? De 3 minutos a 15. Pueden tener 2 años antes hecho el material o hacerlo para esta ocasión, pero te tienen que apurar. El lunes 7, o sea, tienen el fin de semana para trabajar velozmente. Bueno, empezamos. Yo tengo tantas preguntas. Así, mira, me pongo, juntando los dos hemisferios. Claro, sos tan multifacético, Andrés, tantas formas tuviste de trabajar los guiones, ¿no? La pregunta primera, bueno, leí tu libro, Cómo negociar un guión, ya vamos a hablar de eso, que es muy interesante, súper práctico, con consejos, pero súper necesarios para aquellos que se están iniciando, pero también para aquellos que ya escriben guiones y para que no se les escape nada, porque ahí concentraste, yo creo, muchos años de trabajo, ¿verdad? Sí, es básicamente el libro surge como el resultado de algo, y lo digo al principio del libro,
que ese es el libro que a mí me hubiera gustado leer en el 2001. Si lo hubiera leído en el 2001, uy, no habría cometido tantos, tantas, tantas, como decimos coloquialmente en Colombia, tantas cagadas, ¿cierto? ¡Ay! Porque realmente uno no sabe cómo enfrentar una negociación. Esto es resultado de las veces que uno ha ido y se ha devuelto con el rabo entre las patas, con tomando malas decisiones, aceptando condiciones que no son las adecuadas. Entonces, sí, es más que un to do o un how to, es un abrirle la mente, buscar que las personas que lean el libro puedan tener argumentos y puedan tener información que es importante a la hora de sentarse a negociar algo. Ahora estoy muy feliz porque luego de 3 años en que rechacé de manera sistemática invitaciones a participar en una convocatoria, este año pude lograr una negociación de acuerdo a lo que yo quería. ¿Qué sucede? Es una convocatoria en la cual, en la fase de presentación, el que trabaja es el guionista. Entonces yo venía diciendo durante 3 años, perfecto, pero me pagas lo que trabajo. Claro, No, es que nosotros vamos a participar a ver si nos la ganamos y esto y lo otro. Pues bueno, te deseo mucha suerte. Pero si yo voy a participar con ustedes y tengo que trabajar escribiendo un primer episodio, escribiendo perfiles de los personajes, escaleta, una serie de cosas, pues págame ese trabajo. Y ya este año, finalmente, bueno, es una convocatoria que yo ya me he ganado un par de veces con escrituras mías, pero entonces ya por fin sucedió. ¿Por qué? Porque marca uno unas líneas rojas, marca uno digámoslo así, un discurso en el cual le muestro a la otra persona que es que yo tengo que trabajar y mi trabajo vale. Y entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, tenemos que llegar a una negociación y a un acuerdo que sea justo para todas las partes. claro, perfecto. Ahora te voy a hacer la pregunta que puede ser el puntapié inicial para gente que no sabe, no tiene conocimientos, pero tiene deseos o se imagina que puede llegar a escribir. ¿Qué es un guión exactamente? Mira, es muy sencillo. Guión, la palabra guión viene de guía. ¿Sí? También se le llama libreto y la palabra libreto viene del libro en el cual se escribían las óperas en el siglo XVII-XVIII. El guión es un formato en el cual se escribe una obra audiovisual y es un formato que tiene unos parámetros específicos y una forma específica del uso del lenguaje. Cuando en los años 40, 50 en Hollywood se industrializó el área de audiovisual, el cine, se vieron en la necesidad de crear un formato bajo el cual estuviera enmarcado una obra literaria para ser llevada al cine, para así poder tener una idea de tiempos, de espacios, de escenas, de personajes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con esto se puede tener una idea de los recursos que se van a utilizar en un rodaje. Recursos no hablo únicamente de dinero, hablo de número de actores, aparición de los actores, Claro, locaciones, arte, ¿cierto? Iluminación, toda una serie de cosas en la cual se requería un formato que permitiera luego ese formato poderlo interpretar en recursos durante un tiempo. Entonces, ese guión se baja a un presupuesto
mediante un plan de rodaje. En un plan de rodaje, la aparición de un actor o una actriz se vuelve en llamados. ¿Cuántas veces tenemos que hacerle llamado a este actor o a esta actriz? Por ejemplo, cuando tú miras el equilibrio entre en escenas de día y de noche, vas a poder tener una idea clara de cuánta iluminación vas a tener que contratar, ¿cierto? Cuando tú ves, por ejemplo, la forma en que van vestidos los personajes o cuántos días dramáticos hay, vas a tener una idea de cuánto vestuario vas a tener que tener en el rodaje. Entonces, básicamente el guión es un formato, eh, es un formato mmm, para enmarcar el texto escrito, pero también que nos da unas bases del lenguaje que hay que utilizar dentro del guión, como una pieza literaria, ¿cierto? Por ejemplo, hay otro libro que yo tengo que se llama Los errores del guión que no puedes cometer, en el Sí, cual digo cosas tan simples y tan sencillas como que eh, tú no puedes, o sea, es pecado, tú escribir en un guión, vemos, oímos o escribir lo que el personaje siente, ¿cierto? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque es que tú tienes que escribir es lo que está viendo la cámara, ¿cierto? claro. No, o sea, entonces ya se da por sentado. Por ejemplo, no enumerar las escenas o no saber jerarquizar los encabezados de escena. Entonces, por esto es que el guión es muy simple, muy sencillo, pero es una herramienta poderosísima que va a ayudar a los cineastas, a los directores, a los productores a poder tener un manejo coherente y real de lo que se va a filmar. Claro, totalmente. Es una convención, ¿no? Así como el teatro, que tiene una forma de ser Claro, escrito y presentado. Y aparte es tan claro. importante. En tu libro vos decís, un guión es la carta de autor. Por favor, evita que sea la última, aquella que te cierra una puerta. Una puerta que se cierra no se vuelve a abrir. Eso es maravilloso. Mira, es que hay una cosa, Fernando y Sandra. Eh, yo parto de una base y es que en todos los oficios y profesiones, la primera función básica que se tiene es evitar los riesgos. Entonces estamos hablando, subamos un ejemplo de una película. Un costo normal en Latinoamérica de una película es entre 200.000 y $1.000.000, pongamos. Entonces, ¿qué pasa? Como productor, tú llegas y recibes un guión. Tú en una página, leyendo una página cualquiera, te puedes dar cuenta si ese guión lo escribió una persona profesional o que no es Sí, profesional. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si ni siquiera te da la tarea de respetar el formato o de escribir como se debe escribir, o sea, eso inmediatamente es riesgo, inmediatamente. Pero en claro. cambio, pero en cambio, si tú ves un guión que está con el formato, todo muy bien escrito, con los parámetros y los cánones que se deben hacer, ya eso es otra cosa. Esto pasa mucho cuando uno es jurado en convocatorias o cuando uno es asesor de proyectos en laboratorios o en mercados. Que uno, mira, en una página, tú te das cuenta de incluso de quién es la persona que ha escrito el guión. Alguna Claro. vez yo hice un ejercicio, estuve de jurado en una convocatoria, la más importante que se hace en Colombia,
y leí en 2 meses, leí 60 guiones, ¿cierto? Y fue impresionante porque hice un ejercicio. Eh, Descubrir con la lectura del guión qué oficio tenía quien lo había escrito. Si era un actor, si era un director, si era un escritor de literatura, si era un escritor de guiones. De 60 guiones, ¿saben en cuántos me equivoqué? En ninguno, en ¡Wow! ninguno. ¿Por qué? Porque es que tú te das cuenta si quien escribe es un actor, o un productor, o un escritor de literatura, o si no tiene ni idea y nunca ha escrito. Entonces, Sí, sí. es un oficio que tiene sus parámetros técnicos muy específicos y que hay que respetarlo. Totalmente. Claro, porque es como nos pasa con las obras de teatro. Mientras más respetan las convenciones, más fácil es la lectura, porque no tenemos que estar pensando a ver qué quiso poner. Ah, Y eso de los sí, atravesamientos en la escritura también lo vemos nosotros, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Un sí, periodista? ¿Un pintor? Está todo sí. ahí puesto. Así que, bárbaro, qué trabajoso, ¿no? Pero qué hermoso es. Y Perdón, en tu desconecté aquí libro, algo. Perdón un segundo. se nos Desconecté fue, aquí algo. ¿qué Ya, pasó? hice un daño, no, desconecté aquí algo y bueno, perfecto, qué pena con Claro. ustedes. En tu Sí. libro, que bueno, lo recomendamos muchísimo, después decinos dónde se puede acceder, muy, muy generoso, te ahorras mucho tiempo, entiendo que lo hiciste después de mucha experiencia y muchos errores, entonces tener ese libro nos acorta los tiempos, ¿no? Para no cometerlos y que nos abran más las puertas a la hora de entregar nuestros proyectos, ¿verdad? Sí. La rigurosidad, como vos dijiste, es súper importante por ese motivo, porque es la llave para que nos dejen entrar y después veremos qué es lo que sucede, ¿no? Y con respecto a las convocatorias, ¿por qué es importante escribir para las convocatorias? Que hay algo en tu libro muy, muy interesante en relación a una convocatoria puntual, que desencadenó otras cosas. Mira, a ver, lo primero es que una convocatoria, yo insisto en que, bueno, hay convocatorias de convocatorias, ¿cierto? Pero yo insisto en Sí, que siempre una convocatoria, aunque no ganes, ganas. Por una sencilla razón. Porque tu proyecto lo va a ver, lo va a leer expertos del mercado y te van a dar una retroalimentación. Larga, corta, no sé, yo siempre procuro dar unas buenas retroalimentaciones que sean muy respetuosas, pero muy puntuales. Pero entonces ya ahí vas ganando. claro. Segundo, segundo, la convocatoria, una convocatoria te va a poner a prueba del oficio. Tienes que entregar en una fecha determinada. Aquí no hay, no, un día más, 2 días más, no. Entonces, eso Claro. va a darte oficio. ¿Y qué sucede? Pongamos el ejemplo de que no ganaste la convocatoria. El ejemplo del que estás hablando, lo que digo en el libro es que una convocatoria, participé con una obra de teatro y no gané, no gané, pero quedé con mi obra. Claro. Después, a través de LinkedIn, conocí a una colombiana productora de televisión y teatro en Canadá. Nos hicimos amigos, empezamos a intercambiar opiniones y un día le dije, ve, quiero que leas una obra de teatro mía. Me dijo, listo. Eso fue un viernes, lo recuerdo perfectamente. Al lunes me escribió Andrés, amé la obra, la quiero montar acá en Canadá. Imagínate. Entonces, mi primera obra de teatro seria, había escrito piezas para teatro, pero más de teatro comercial, de marcas, ¿cierto? Pero mi primera obra de teatro seria, con una intención dramática, dramatúrgica y todo, es una obra de teatro que escribí para una convocatoria que no ganó,
pero su estreno mundial fue en Toronto, Canadá. Imagínate. Qué bueno. Y Entonces, que además la entonces, dirigió alguien muy especial. claro, aquí en Colombia la dirigió la mujer que amo. eh, su, También en teatro dramático, digámoslo así, no en teatro comercial o en teatro con otros objetivos. Esta fue su primera obra dirigida y fue una experiencia fabulosa. Es más, es muy particular porque yo la escribí con ella en mente para que fuera uno de los personajes. Eh, Después de que de Canadá la montaron y todo, yo le dije a Marta, montémosla acá, y me dijo, listo. Entonces yo llamé al amigo mío en quien yo pensé en que fuera el director. Él Sí. es un académico que dirige mucho montajes de sus alumnos y también pues otro tipo de montajes. ¿Qué sucede? Que llega él y me dice, Andrés, estoy hasta acá de trabajo, no puedo. Colgué con Sebastián, yo lo aprecio mucho, él, a mí me encanta que la gente sea absolutamente sincera conmigo, entonces llego, cuelgo y le digo a Marta, mira, Sebastián dice que no, que él no tiene tiempo. Marta lo que me dice es, ah, bueno, yo la dirijo. Yo le dije, ¡Ah! entonces, esperemos, espérate un segundo porque voy a hacer algo. Llegué, Espérate tantito. le dije, mira, te entrego la obra, es tu obra y haz con ella lo que quieras hacer. Yo la Ah, produzco y tuvimos dos temporadas en dos teatros muy importantes y muy queridos, en el Teatro Libre de Bogotá, la sede de la Candelaria, hicimos nuestro estreno y tuvimos una temporada allí y después en otro teatro, eso fue como en octubre, noviembre, creo que del 2023 o 2022, ya no recuerdo, y después en abril del año siguiente estuvimos en temporada en un teatro acá que es muy cercano también, que se llama La Maldita Vanidad. Entonces, ¿qué sucede? Me presento una convocatoria, no gané, pero mira todo lo que ha generado ese texto que escribí para la convocatoria. No, es cerrar. que no, es que ni siquiera lo escribí para la convocatoria, perdón. Era una idea que me venía rondando, rondando, y en mis rutinas de escritura diarias, ¿sí? Yo iba trabajando en la idea, iba diciendo, ah, bueno, un personaje que se llame así, que este sea el trara. Cuando Marta me pasa a mí la convocatoria, dije, ay, sí, perfecto. Cuando miro, faltaban 5 días para el cierre de la convocatoria. Y yo dije como, no alcanzo. Me lo puse como un reto. Ver todo lo que había escrito a mano, a ver como no había obra, había ideas y escenas y cosas y pensamientos. Separé todo esto que había escrito, tenía más de 150, 180 páginas manuscritas alrededor de esa idea y en 5 días lo que hice fue coger todo esto y transformarlo en una obra de teatro. Qué maravilla. Cerrar la horca o el cadalso, ¿verdad? Sí, y es cerrar con ese porque es de acerrar. Y aquí hay algo, ese es un juego de palabras y es porque es que tú tienes la horca es la soga y el cadalso Sí, es la puertica que se abre. Entonces, si tú acerras la horca, salvas. Y perfecto. si, Buenísima. si acerras el cadalso, condenas. Pero si Claro, fuera con C, si cierras la horca, condenas. Y si cierras el cadalso, el condenado no cae, entonces lo salvas. Ese es como ese juego de palabras. qué bueno. Qué bueno, Sí, claro, el no siempre puede ser un motor para otra cosa, ¿no? Que el destino y que nuestro trabajo y la no resignación impulsa.
Buenísimo, me encanta. Hablando de convocatorias, me voy a dejar a mi compañerazo, Fernando, para que nos cuente cosas. Sería como el aviso parroquial Por favor. Los sobre avisos nuestra parroquiales, que convocatoria. ya llegué con ellos yo. Mira, estoy afectado de la garganta, así que casi que Ah, la voz la estoy exigiendo ahí un poco, ¿saben? No creí poquito. que iba a estar así, yo creí que iba a estar muchísimo mejor, pero digo yo que yo no me lo puedo perder, ¿verdad? Oh, Chicos, obvio. no, muy interesante la conversa. Yo también tengo un asunto ahí que preguntarle a Sí. Andrés, pero exactamente, bueno, estamos con Andrés Lopera Sánchez, nada más ni nada menos que ya. Muchísimas gracias por estar acá. Yo adquirí el libro ahora el domingo y entusiasmado yo, claro, mientras le hacían el cabello a mi hija, yo estaba... Pero llegó el lunes y entonces ya me comencé a sentir mal, pero era un dolor de ojos que yo no, o sea, todo apagado, la luz y todo, no podía leer. Bueno, ese es otro de los resultados que puede producir mi libro. Ah. Oye, qué bárbaro, qué librazo, ¿no? Es No, un bárbaro. no, a mí me revitalizó, no, a mí me sacó como 20 años de encima. No, es que Ah, revuelva, o sea, hace lo que tiene que hacer donde tiene que hacerlo. Eso es lo que hace este libro. bueno. No, y yo lo empecé a leer y lo recomiendo mucho porque sí, exactamente lo que vos pones al puro principio es el libro que a uno le gustaría tener. Bueno, en el Mm, caso tuyo, allá en el 2001. A mí ahora que estoy con eso, bueno, Sandra, que me ha apoyado en el tema de la escritura y todo, porque hay un montón de ideas, converso con un montón de personas, pero siempre hace falta esa guía, ¿verdad? Yo siempre ando buscando guía, consejo, ¿verdad? Y todo esto. Sandra me ha apoyado mucho. Y siempre ahora vamos para la parte del guión, porque ella es dramaturga. Entonces ahora vamos a la parte del guión. Y vos mencionas ahí cosas maravillosas. Yo he escuchado, así como lo decís, de guionistas que les mandan a revisar, o dramaturgos también, que les mandan a revisar sus obras y exactamente de la primera, segunda paginita le dan mucho y hasta ahí llegó, no más. ya, Porque es que tienen que revisar 40, 60, no sé cuántas obras. No Mira, hay claro. tiempo. yo te cuento ahí, Fernando, yo en el año 2009 fui gerente de la división de cine de RCN. RCN es uno de los canales principales aquí en Colombia y en ese momento, en el 2009, el 70% de las películas colombianas que se hacían tenían recursos de RCN. Yo entré a gerenciar y no les miento, había un cuarto de aproximadamente 15, 20 metros cuadrados, lleno de proyectos, lleno de guiones, lleno, 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 lleno. Yo leí, en el corto tiempo que estuve allí, leí como 300, 400 guiones, ¿cierto? Ah, Eh, y me tomé el trabajo de leerlos completos y me tomé el trabajo de hacer unas anotaciones, unas impresiones. Eh, y es muy complejo porque, porque también hay muchas personas que sienten o creen que están escribiendo una obra maestra, que su película o su guión es mejor que cualquier cosa que han visto en Netflix. Y hay un sentido también de responsabilidad que como creadores tenemos que tener. Alguna vez un gran amigo me dijo que él venía de vivir en la zona nórdica desde los 12 hasta los 30 años, después en España de los 30 a los 33. Nos conocimos y me decía, Andrés, el problema de las personas en Colombia y en Latinoamérica es que quieren hacer una obra maestra. Y uno lo que tiene que buscar es hacer una obra correcta, ¿cierto? La maestría vendrá después, si llega. Muchas veces no alcanza a llegar. Pero ¿cuántas obras maestras has visto tú? Poquitísimas, o sea, muy pocas, muy pocas. Y si uno se preocupa por hacer una obra maestra, pues va a estar tratando de alcanzar una meta que está más allá de tu alcance, está mm, más allá de tus posibilidades. Entonces,
creo que el tema es muy sencillo. De pronto nos esforzamos demasiado. De pronto eh, creemos que vamos a cambiar el mundo con un guión. No, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de tratar de escribir un guión para cambiar el mundo, hombre, ¿por qué no escribes 30? Te demoras lo mismo, vas creando maestría, oficio, práctica, y qué tal que escribiendo de esa forma, de pronto llegue uno que sea el gran bombazo, la gran obra maestra, y ni te diste cuenta. Pero es asumir el oficio sin esa presión o sin ese queriendo hacer algo perfecto. No digo que hay que ser, no, hay que ser muy riguroso, pero, Mm. y esa rigurosidad se traduce, yendo a como empezaste, se traduce a eso, a que alguien lea una página, lea y diga, esto lo escribió un profesional, esto lo escribió un profesional. ¿Cierto? Una persona que sabe de personajes, sabe de estructura dramática, sabe de estructura y de formato de guión, sabe, en fin, ¿cierto? Entonces ahí es más fácil arrancar un tema de poder llegar con tu proyecto a alguien. Sí, buenísimo, Buenísimo. Andrés. Y te digo algo, School Corona nace con esa idea porque resulta que, perdón, nos quedamos enamorados de esa primera obra, ¿sí? Y la queremos vender a la gente, al mundo, y que nos la compre porque es lo mejor. Pero yo le digo a los chicos, hay que equivocarse, hay que presentarse. Por eso este concurso nace para que podamos nosotros aquí en pequeñito irnos equivocando y irnos equivocando, encontrar personas como vos, como los que han estado acá en los envíos con nosotros, que nos han dado consejos maravillosos, que tienen cursos, que tienen libros, que tienen sus espacios en Instagram y demás, para podernos nosotros entrenarnos, irnos entrenando y cuando uno se, como dice el dicho, se arrima a buen árbol, no, buena sombra tiene y viene todo. Entonces, esa es la intención de Escudo Corona y por eso estamos en este concurso, para entrar a los anuncios parroquiales así Parroquiales, por suavemente. favor, por ¡Qué favor. Déjame ver elegancia! si, ¡Qué déjame ver elegancia! si la voz me lo permite, porque ya ahí fallé, ahora sí es cierto. Mira, Andrés, hemos creado este concurso, como te digo, para que todos los talentos que quieran se muestren. Claro. Estamos muy contentos. Yo ayer estaba viendo al chico de Cuba, digo yo, wow, hasta donde estamos llegando. Digo yo, por Dios, él tan feliz y contento, lo poquito que pude ver, porque fue poquito. Y yo, wow, Cuba. Cuba, es que qué maravilla, ¿verdad? Porque pensamos siempre en las grandes ciudades y países que son productores ya de por sí a diario, pero estamos llegando a esos países, tenemos gente de Ecuador, gente de Panamá, gente de El Salvador, bueno, de México, qué decir, de Argentina, de España, y eso nos hace muy felices y, y de hecho está valiendo mucho la pena todo lo que hicimos. O sea, ya con solo que hubiera entrado uno, ya estaba valiendo la pena, pero estamos maravillados con todo. Y este concurso es básicamente para presentar los cortometrajes de 3 a 15 minutos que hablen sobre la situación de las personas en indigencia, las personas con situación de calle, o alguna de las temáticas que pueda llevar de las experiencias, de las vivencias diarias que pueda llevar una persona a esa situación. Bueno, ahora con Sandra en la mañana estábamos viendo que así se nos vino una idea y bueno, yo pude ver el corto donde iba rodando, yo lo pude ver. Y luego, qué Sí. sencillo es cuando se los conectamos, porque, bueno, yo tal vez solo no, pero con otra persona me pudiera aliar. Y ahí es donde nace también el tema de el trabajo en equipo y que pusimos un premio, que ahorita hablo de los otros, pero hay un premio por referidor. O sea que si alguno de nosotros conoce a una persona que tenga un cortometraje o pueda construir ese cortometraje, perdón, pues también pueda ganar, porque la idea es participar todos, ¿verdad? De la mayor cantidad.
Claro. Este concurso viene siendo el 7 de julio el cierre de inscripción y recibo de materiales también. Ya, lunes. Ya. Sí, pero te digo una cosa, yo he trabajado con chicos que montan una historia así y la Claro. graban en 12 horas y editan y son bárbaros. Ahora, me topé la semana pasada también con muchos que ya tienen material, o sea que básicamente es pasar esto a la mayor Claro, cantidad de personas posibles. Y para eso está el premio del referido. Entonces, el primer premio tiene $777, el segundo $444 y el tercero $222 más una estatuilla que la vas a ver, una estatuilla del premio Macho 2025, hermoso, lindo, que también es hecho por un escultor, porque hemos pues puesto los ojos ahí en este escultor que la está haciendo, que trabaja así con el corazón. Y pues esa es la idea, Andrés, es unirnos, es tirar puentes, es acompañarnos, apapacharnos, ayudarnos, empoderarnos e ir hacia adelante, porque para todos es de suma importancia que vayamos hacia adelante cada uno en nuestras áreas. ¿Qué te parece? No, es fantástico. Estos espacios son fantásticos, son muy, muy, muy enriquecedores, porque además de todo están propiciando que se generen contactos, que se generen proyectos, experiencia. Yo te aseguro que nadie será el mismo después de haber participado en un proyecto como el que propone Escudo Corona. Porque es que uno en cada proyecto, uno se deja todo. Aquí hay algo que quiero decir. Yo soy un padre irresponsable totalmente. Yo termino un guión, lo entrego y me desprendo totalmente. Antes sufría mucho. Cuando estaba pendiente de un estreno, de un contenido que yo había escrito, yo sufría y yo pensaba, ay, ¿cómo lo hicieron esto y lo otro? Un día me di cuenta que es que eso no depende de mí, eso no depende de claro. mí. Yo lo escribo, yo doy todo y lo máximo que puedo dar para poder escribir de manera rigurosa, eh, bajo todos estos conceptos y cosas que debe uno escribir, lo entrego y de ahí en adelante mi guión va a ser la guía de muchas otras personas en muchas áreas que van a crear a partir del guión, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Puede que lo que sus creaciones, sus interpretaciones, puede que no estén de acuerdo con lo que yo pensé, puede que no me gusten, pero yo parto de una base y es que ellos también dieron todo lo mejor para crear a partir del guión. Entonces, cuando, cuando yo entrego y después veo el trabajo en la escena, en el computador, en la sala de cine, en fin, yo lo único que tengo es gratitud. Una gratitud inmensa hacia ese grupo de personas que dieron lo mejor de sí para poder interpretar y hacer lo mejor que quisieron, pudieron, eh, eh, el trabajo que tenían asignado en el proyecto y que fue finalmente una pieza audiovisual. ¿Sí? Claro, Buenísimo. claro que sí. Bueno, ahí, ¿no? De aquí también quisiera mencionarles que hay bastante gente conectada. Y hay una pregunta que me llamó la atención. No sé si la pueden ver aquí, que es de ELMB, Ah, ese es Mauricio. Mauricio. Cuéntale al auditorio cómo lograste que tus videos se convirtieran en miniseries en Colombia y en otros países, cómo lo lograste. Sí, Esto es, mira, ¿cómo es yo creo eso? que uno
una de las primeras cosas que tiene que aprender una persona que quiera dedicarse a la escritura es a tener resiliencia. Es muy chistoso. Hace poco vi un meme, un post, y es que si quieres ser escritor, pero no quieres que te digan que no, es un absurdo. Es como Claro. una persona que pretenda convertirse en boxeador y no recibir golpes. Entonces uno tiene que tener una armadura muy fuerte y que cada no se vuelva un deseo infinito de mejorar, de hacer las cosas mejor y que la próxima sí te digan que sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un trabajo, esto ha sido trabajo y trabajo y trabajo, ha sido escribir, ha sido probar, ha sido eh, soportar rechazos, soportar nos, que le cierren a uno puertas, que no le abran puertas, hasta que por fin, si uno, si uno, a ver, yo admiro mucho el trabajo de los testigos de Jehová, porque ellos tocan puertas y tocan puertas y tocan puertas. Es como Sí. el cuento de que, ¿qué vamos a hacer cuando nos abran una puerta? ¿Cierto? Entonces, de uno Salimos tocar corriendo. tantas puertas, se va a abrir alguna, se va a abrir alguna. Y es como, ahí meto yo también otra vez las convocatorias. Creo que con las convocatorias uno tiene que tener una mentalidad, que te presentas a 50 convocatorias para ganarte una, pero ya tienes una experiencia. Entonces ya no te tienes que presentar a 50 para ganarte una, te tienes que presentar a 49 para ganarte una, y después a 48 para ganarte una. Entonces ese es el camino de la experiencia. Hay que tener una resistencia, hay que tener también, sobre todo, hay que tener una capacidad de escucha muy grande y una capacidad de comprensión. Comprensión para saber qué es lo que están buscando específicamente en un momento determinado en la convocatoria y saber escuchar por qué no ganaste. Con humildad y también con unos principios, unas cosas, y no todo se puede aceptar. No, hay cosas con las que uno no va a estar de acuerdo y bueno, ¿tienes eso que decirme? Perfecto, pero no te lo recibo. Pero hay muchas otras cosas que sí. Entonces, esto es de, como decimos en Colombia, de pedalear y pedalear y pedalear, ¿cierto? Entonces, toca a uno tantas puertas que alguna abrirán. Eh, y también hay otra cosa bien particular, y es que la conferencia, en la charla, en la masterclass de cómo negociar un guión, doy un paso adicional al libro. Claro, en la charla, yo no, en la masterclass, yo no voy a contar el libro y en el libro yo no voy a contar la masterclass. Si Claro. alguien compra el libro, ya no me contrata la masterclass, o si alguien ve la masterclass, no me compra el libro. En la masterclass desarrollo un concepto que es bien interesante, es el triángulo virtuoso. Un triángulo virtuoso te va a dar la posibilidad de poder generar negociaciones exitosas. ¿Por qué? Porque es que si tú no tienes ese triángulo virtuoso, es como una bicicleta que tiene los rines mal calibrados. Va a funcionar así. Y ese Mm. triángulo virtuoso son tres aspectos fundamentales. El producto, el guión como tal, tú tienes que dominar la técnica de escritura de guión. El otro lado es el mercado. Tú tienes que conocer el mercado. Tú tienes que saber quién compra, quién vende, qué mercados hay, qué laboratorios hay, quiénes escriben, dónde están las universidades donde se forman las personas, en fin, qué entidades de apoyo hay, qué convocatorias, premios hay. Tú tienes que conocer eso. Y el tercer lado, que pues todos son, claro, para que sea un triángulo virtuoso equilibrado, tiene que ser un triángulo con los lados iguales.
pero este yo lo pongo que es la base, y es tu oficio como escritor. Si tú no conoces eso, mira, es así de sencillo. Llega alguien y te quiere contratar y te dice, listo, escríbeme un guión de un largometraje, lo necesito, armamos contrato, te doy tu anticipo y entrégamelo en 15 días. Y tú te emocionas y dices, ay, sí, sí, sí. Pero si tú no te conoces como escritor y tú no sabes ni siquiera que no vas a poder cumplir con ese plazo, eso va a hacer que una puerta que se te abrió, te la cierren en la cara, porque no vas a cumplir. No vas a cumplir. Si tú no te conoces como creador, como escritor, como obrero de la letra, si tú no sabes cómo son tus tiempos óptimos creativos, si tú no sabes, por ejemplo, cosas, si escribes mejor con música o sin música, en silencio, en la mañana, en la tarde o en la noche, eh, cómo tienes que alimentarte, si te va mejor saliendo a comprar el alimento o preparándolo en casa. O sea, si necesitas luz o no, si este espacio en el que estás te favorece o no. Si no sabes eso, mira, no puedes crear de una manera cómoda. Esto, yo no estoy de acuerdo con eso de no, que el sufrimiento y la incomodidad del artista. No, 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 para nada. Uno tiene que encontrar su ciclo vital, su forma mejor de hacer las cosas y hacerlas así. ¿Para qué hacerlo más difícil si ya tiene un grado de dificultad muy grande? Miren, cuando yo encontré que mi pulsión vital favorable para la creación era madrugar mucho y acostarme muy temprano, en ese momento yo dejé de trasnochar. Yo antes llegaba y escribía y me metía hasta las 2, 3, 5, 7 de la mañana, a veces pasaba derecho, pero después al día siguiente, ¿qué pasa? Estaba muerto, no podía crear, no me podía sentar, estaba cansado. No, hay que regular la máquina, hay que conocer la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Yo me levanto a las 4 de la mañana, es mi tiempo óptimo, y tengo una rutina muy específica, muy concreta, que cumplo eh, casi siempre, porque además también insisto en que yo soy un animalito que me tengo que autodomesticar todos los días. Entonces siempre es una búsqueda de cómo poder hacer las cosas mejor. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo Andrés, de verdad que sí. Tengo varias preguntas, pero dejemos que Sandra continúe porque Sandra se estudió el libro, Sandra sacó sus apuntes y todo, y yo aquí tengo un montón de preguntitas, No, No, y pero, tiene que mira, bueno, seguir. Ahora no, pero me porque voy se mira, a está quedar quedando así. sin batería. hubo Tenemos que seguir 3 horas más. cuando yo era profesor de finanzas en EAFIT a finales de los 90, daba una materia que se llama matemáticas financieras, que es valor del dinero en el tiempo, y era una materia que es 1 más 1 es 2, punto. ¿Sí? Y entonces al final de la clase es la materia más difícil, es la iniciación en finanzas, es muy difícil y mucha gente pegaba ahí y repetía y todo el cuento. Y se me acercaban los alumnos diciéndome, profe, tengo una pregunta. Yo les decía, claro, ven, aquí te amplío tus dudas. Entonces, Oh my God. sí, sí, sí. O sea, voy a Pero no, agarrar no. entonces. Bueno, en Ya nuestras tengo, ya dudas nos tengo más. vamos recreando. Ah, bueno. Aquí Me tengo para la gustaría que ampliación de des, las dudas. claro. Andrés, nos gustaría que des las redes tuyas, porque no solamente tenés ese maravilloso libro que lo súper recomiendo, una lectura súper fluida, con muchos datos, linkeado por ejemplo, hay una parte en donde vos decís, hay que leer, hay que prepararse, hay que ampliar nuestros universos, el universo creativo, ¿no? Entonces,
te tomaste el trabajo de poner todos los links de gente, yo estuve viendo algunos, muy interesante. Así que bueno, decinos dónde podemos conseguir ese libro y los otros, porque tenés otros más. Claro, mira, lo primero, mi red principal es Instagram. Es Instagram y es Lopera Sánchez guión bajo escritor. Esa es mi red principal. O también en LinkedIn estoy como Lopera Sánchez. El Lópera, libro es bárbaro. Lopera Sánchez. Los libros están en todas las plataformas, pero yo sí tengo una favorita, porque en cualquier plataforma a quien vaya a comprar el libro le vale lo mismo, pero no todas las plataformas me pagan lo mismo a mí. Entonces, yo prefiero siempre una que se llama Smashwords. Ahí Smashwords. está. Voy a escribir acá, eh, Smashwords. ¿Sí? Bárbaro. Si no, también lo tenés siempre ahí publicado en tu Instagram, en tu Sí, LinkedIn. Buenísimo. Déjame sí, comentar que nuestros cortos, hacemos también un paréntesis, todavía están a tiempo, que hay gente que está diciendo ojalá que siga, ¿no? Que llegue a entregar el 7 de julio. Tienen que entrar a escudocorona.com y ahí tienen que sí. inscribirse, enviar el material. Ay, sí, ¿qué hacemos? Seguimos, no sé cuánto nos permite Instagram. No, mira, yo tengo un pequeño problema y es que el lunes tengo un compromiso. Entonces solamente podemos hacer este en Ah, vivo hasta el lunes. listo. Mira, hay Bueno, una cosa, seguimos. tocaste un tema y es que de mis libros, tengo 3 libros en este momento publicados como ebook. Los 3 libros son Cómo negociar un guión, Casos prácticos de cómo negociar un guión, está Los errores del guión que no puedes cometer y el cuarto es la versión en inglés de How to Get the Best Deal for Your Script, que es cómo negociar un guión. Y en este momento estoy escribiendo un cuarto, que lo quiero lanzar ahora en octubre. La historia Bien. también es bien, bien interesante porque estaba el año pasado, estaba dictando un módulo en un diplomado en la Escuela Nacional de Cine y eh, un día en esa sesión me metí de lleno con el tema de los bloqueos del escritor, del miedo a la página en blanco, en fin, todas estas cosas que nos atormentan tanto. Y listo, terminé la clase y a la hora, 2 horas, recibo un mensaje de voz en WhatsApp que cuando yo vi eran 7 minutos. Yo dije, wow, esto es un podcast de una alumna diciéndome que era la clase más importante que había recibido porque le había ayudado, el resumen es este, porque le había ayudado, le había mostrado cómo matar sus demonios. ¡Pum! Eh, se me prendió ese nombre Un y titulazo. do- 2 días después me llama un amigo que tiene en Bogotá, maneja una franquicia de festivales de terror que está en diferentes ciudades latinoamericanos, que se llama el nombre de la ciudad, Horror Film Festival. Entonces él maneja, va este año para la 7ª edición, el Bogotá Horror Film Festival, y me dice, Andrés, es que quiero que des una masterclass, piensa a ver de qué la masterclass y mañana o pasado mañana me dice, yo no, ya la tengo. ¿Sí? ¿Cuál? Le dije, ¿cómo matar demonios? ¿Cómo matar demonios? Y es acerca de cómo uno como escritor tiene que enfrentarse a cosas que están evitando que uno escriba. Perfecto. Dicté la charla, salió muy bien y hace unos días
estaba yo revisando documentos, les cuento, miren, o sea, yo vivo en un orden aleatorio, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando mi espacio de trabajo, ¿cierto? O sea, Muy yo, sie- lindo y yo siempre digo ordenado. que no, desordenadísimo, hay papeles por todas No, partes, libros, me parece notas. ordenado. Y entonces estaba yo revisando papeles y vi las notas que tomé. Yo escribo mucho a mano, las notas que tomé para montar la masterclass eh, de cómo matar demonios. Y me doy cuenta nuevamente que eran 90 páginas. Y Un digo, libro. caramba, aquí hay un libro. Aquí hay un libro. Entonces, quiero lanzar ahora para octubre o antes, quiero lanzar el libro Cómo matar demonios. ¿Sí? Entonces, Buenísimo. Y entonces bueno, si bueno, haces la presentación virtual, quizá podemos acompañarte. fantástico, fantástico, fantástico. Vamos a inventarnos algo y nos lo inventamos con D-Crew también. Oye, Totalmente. Sí, oye, Andrés, una de las ideas que se venía, porque tenemos que seguirnos moviendo después de la gala, que es el 23 de agosto aquí en la ciudad de Cartago, en el espacio del Centro de las Artes, un espacio lindísimo, bellísimo. eh, lo que se nos venía en mente es, ya después de aquí, hacer un concurso de guiones para revisar en diciembre, para poder revisarlos ahí y poder em, ser coproductores. Vamos a ver cómo lo hacemos. De algunos cortos para la próxima emisión, para motivar, para ver cómo hacemos. ¿Qué te parece esa idea? Porque buenísimo. la idea, sí, la idea es recibir las historias y que se atrevan y bueno, motivar por todo lado, ¿no? Sí, hay que desarrollar bien esa idea, hay que desarrollar bien esa idea, a ver cómo la podemos, cómo la podemos implementar de la mejor forma posible. Me comprometo a ayudarles a pensar. ¿De Por lo verdad? menos tengo 3 neuronas todavía, las pongo a entera disposición de ustedes. Les cuento Uy, que mire. acabo de recibir un mensaje en mi Instagram en el cual una persona que se llama Alejandra Natalia me está Ah, diciendo que no encuentra el en vivo por ninguna parte. Entonces estoy acá, Alejandra Nata. Decirle que nos eh, busque por Escudo Corona. Después te vamos a poner como colaborador, Andrés, para que esté claro, disponible el vivo en tu perfil. Así que no se preocupe que después lo va a encontrar. ok, claro. Natalia. Sí, Oye, Son las Andrés, herramientas que nos permite el Instagram. claro, yo creo que claro. oigan, con un 1% de esas 3 neuronas yo hago fiesta. Yo, No, imagínate. lo que pasa es que tengo las otras 2 neuronas ocupadas en otras cosas. Bueno, Sí, 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 tres ya sí, es multitud, así que bienvenidas las tres neuronitas. Ya las sí, sí. achiqué, qué mala que soy. No, neuronas, neuronas. No, yo sí creo que si pudiéramos aprovechar todo nuestro potencial que tenemos en la cabeza, sería Wow. fantástico, sería fantástico. Eh, hay que buscar, por eso es que es tan interesante uno buscar la mejor forma de poder hacer las cosas. O sea, ya es demasiado difícil. ¿Por qué no hacerlo más fácil? Si te das cuenta que tú escribes mejor en silencio, ¿para qué te vas a ir a una cafetería, a un restaurante, a escribir, a un bar? No. Si te das cuenta que te va mejor escribiendo en las noches, ¿para qué escribes en el día? Yo creo que hay que enfocar muy bien las energías para poder hacer las cosas de la mejor forma posible. Sí, soy un convencido de eso.
soy un Sí, convencido sabes, de eso. Andrés, Fernando siempre tuvo la idea de, digamos, de poner una semilla y que vaya creciendo ahí en Cartago, Claro, descentralizar, ¿no? La fuerza de San José, no por San José en sí, sino que siempre pasa lo mismo, siempre todo sucede en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, darle vida al audiovisual en esa ciudad y que sea también un polo en donde se genere cultura, economía, ya lo vimos claro, y te invitamos e invitamos a todos y a todas que vean los vivos que tuvimos en estos días con personas, mujeres de acá de Argentina especialmente, donde se habla de esto, ¿no? Que la cultura que genera la economía, ¿no? Porque son equipos de trabajo y se van relacionando con el entorno, con un hotel, con un restaurante, con una serie de sí, necesidades que tienen que cubrirse. Y bueno, y ahí esto todo nos beneficia, además de los productos culturales, obviamente, ¿no? claro. Bueno, aquí ha hecho un comentario una persona que merece una mención especial. Juan Álvarez, a quienes Bueno, presento a ustedes, es, Juan es, yo creo que uno de los lectores más finos que tengo, gran amigo, hemos compartido proyectos juntos eh, y es la persona de quien les hablé ahora que vivió mucho tiempo, creo que fue en Noruega y después vivió en España y tiene una estructura de pensamiento fantástica, muy diferente a todo el tema latinoamericano, y fue quien me dijo en un momento determinado, hace como 15 años que nos conocimos, me dice: Andrés, el problema que tienen los colombianos es que quieren hacer una obra perfecta, no una obra correcta. Y aquí está aclarándome que fue en Suecia donde vivió, claro, en Estocolmo. Entonces, Juan, mira, aquí un par de nuevos amigos eh, con Interesante. quienes podemos hacer y desarrollar muchas cosas. Juan es una persona realmente muy particular, muy especial. Me alegra decir que es uno de mis mejores amigos. O sea, yo tengo un grave problema y es que soy tan cineasta, por ejemplo, que en mi top 5 de películas favoritas hay 40, ¿cierto? Y soy, soy también de un tema con mis amigos y es que entre mis 5 mejores amigos hay como 20. Pero Juan Álvarez sí es no solo amigo, sino que es una persona que es para mí una creación, una compartir creación, es un compartir puntos de vista, es una inspiración. Juan es un escritor supremamente productivo, es un pensador, está estudiando filosofía, en fin. Bueno, hay una pequeña qué bueno. presentación de el Muchas querido. Oye, gracias, Juan, Andrés, por acompañarnos. Ahí dijo, amigos tuyos, siempre amigos míos. Muchas gracias. wow, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y no, esto lo hacemos con mucho cariño, de verdad que sí. Y Juancito, aquí como dicen ustedes, para las que sean, hermano. ¿Sí o qué? Casi lloro, dice. Ah, sí, sí. Qué La verdad hermoso. que sí. No, mira, bueno, yo creo que ya No, llegamos la al final, lloramos Sandrita, porque... nos quedamos con todas las cositas aquí anotaditas. Mira, Y bueno, pero mira, será yo te para voy a otro decir algo. encuentro. Sí, Yo te, cuando a mí me enseñaron a viajar un poquito, cuando uno viaja tiene que dejar algo sin hacer, algo sin visitar, alguna sí, cosita. Y entonces yo voy a claro, dejar todo esto aquí para volver, porque es que esta totalmente. conversación no se termina aquí. Este No, no, triangulito que dice aquí, bueno, hay que ver qué pasa, ¿cierto? Entonces siempre hay que dejar algo. Yo creo que Sí. tal vez en el guión siempre hay que dejar algo para poner el otro y capaz que el otro y el otro y el otro, ¿no? Hace poco, a ver, hay algo que a mí me gusta mucho y siempre lo pongo cuando termino de escribir un proyecto. Yo siempre lo celebro en mis redes con una foto de fin.
y siempre pongo, fin es la palabra más hermosa que escribe un escritor. Hoy la escribí. Y en estos días alguien me dice, de la palabra que yo más disfruto escribir es continuará. Claro, claro que sí. Sí, Muy yo creo que interesante. tenemos muchas cosas para conversar y para Sí, comunicar a la gente, abrir nuevas puertas, como decíamos antes. Tenés una una vasta información para compartir y nuestro público se está ampliando a todos los países de Latinoamérica. Eso hizo que estemos recibiendo cortos de todos, de muchos países latinoamericanos. Estamos muy felices. Así que apurarse, como dije antes, el 7 de julio ya cierra la inscripción para la gala el 23 de agosto en Cartago, Costa Rica. Estamos muy mira, contentos. es un plan para que todo el mundo se agende. Hasta el 7, la inscripción para esperar a agosto. Luego viene registrarse en DCrew. DCrew, Ahí está. les digo, esto va a ser, está en camino, está dando los pasos necesarios para convertirse en una gran red de personas dedicadas al audiovisual. Es una maravilla. Entonces, primero, cumplir con la entrega del material, 7 de julio. Luego, cuando ya salgan de esa entrega, regístrense en DCrew. Y después, vayan a chismosear Lopera Sánchez, los guiones, los libros que tengo escritos y a esperar el que viene de cómo matar demonios. ¿Sí? Exacto. Ahí escribí en el chat cómo se escribe y se pronuncia DCrew hispano. Búsquenlo en Facebook y ahí está justo el link para que abran, o en Instagram también, si quiere ponerlo Mauricio, ahí lo puede poner, el Instagram de DCrew, buscan DCrew, ¿sí? Con W, y pueden aprovechar esa plataforma que es relativamente nueva, pero ya tiene muchísimos inscriptos o asociados, ¿no? Que tienen su perfil de todas las áreas, de todos los roles del audiovisual para conectar, para hacer bueno, nuevos trabajos, proyectos, para mostrarse, como dicen los ticos, que a mí me encanta, una vidriera profesional del área audiovisual. Ahí está, app.decreu.io. Sí. Sí. Ahí está. Entonces ya Listo, y ahí saben, arribita ahí arribita les primero, puse el Instagram de Crew, por arribita ahí se los puse también. Dale. Ah, primero, está. la primera tarea es mandar el proyecto a Escudo Corona. Segunda tarea, inscribirse en DCrew. Y tercera tarea, darse un paseíto a ver de cuál de los libros, ojalá de todos, se antojan y que disfruten. Muchas gracias por esta invitación, de verdad. Podríamos quedarnos horas. Sí. Creo que solamente de las 15 preguntas que me mandaste, creo que solamente llegamos a la segunda. No, no. Muchas más. Pero esas que yo mandé son algunas de las preguntas que me disparó tu libro. No quiero saber si leo los demás. Uf. Así que muy agradecido. Y bueno, será para la próxima, Fer. Cerrá vos, Sí, cerrá vos. bueno, y les recomiendo mucho, de verdad, ese libro. Yo me enganché, y ahora, ya que me estoy recuperando, vuelvo. Pero lo importante es que Andrés le pone un mensajito por ahí y le da un seguimiento. Vean ustedes qué detalle más hermoso de un escritor de la altura de Sí. Andrés. No, es que hasta que se me para el pelo, por Dios. Hay que obtener ese libro y a leerlo y a comenzar a escribir y a escribir y a escribir y listo. Eso es todo lo que hay que hacer, nada más. Tiene Sí. ejercicios además. Por eso es muy generoso ese material, ¿eh? Muy, muy. Bueno, aquí está también Byron Ortega, otro gran amigo, que siempre acompaña, siempre está en los en vivos y en cuanta locura hago. Muchas gracias, Byron, un gran abrazo. Y bueno, Un gusto, no, Byron. estamos conectados. Qué bonito
poder poner escudo corona desde Alaska hasta Patagonia y Wow. dando la vuelta, ¿cierto? Vamos a por ello. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, de Bueno, verdad, por todo, por toda tu entrega hoy y a seguir adelante. Nos estamos viendo. como tiene que ser. Bueno, un gran abrazo y gracias por Un esta invitación. placer. Un Igual, abrazo, saludos a todos que salud nos para todos y acompañaron. todas. Bye Pó- bye. Pónganme como Adiós. colaborador del en vivo para que quede en mi perfil, Eh, por favor. Bueno, gracias, chao. Gracias. Chao, chao. Bye bye. Buena Chao a semana. todos. Inscríbanse. Saludos. Inscríbanse. Chau, chau, chau. Chao, chao. Pura vida desde Costa Pura Rica. Chao, vida. chao. Ay,